les bendiga. Estamos en este nuevo día dando gracias a Dios y disponiéndonos para la meditación de este precioso día. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hemos considerado sobre este versículo algunos aspectos en estos devocionales relacionados con la adoración, y hablamos de un cuándo, que es un tiempo, y específicamente hablamos el tiempo de Dios. Nació Jesús, un evento histórico que hace que todas las cosas cambien, que hace que todo se llene de esperanza, y un lugar, Belén de Judea, un lugar no apropiado porque se esperaría que el rey de los judíos naciera en Jerusalén, la capital, que naciera en un ambiente de mucha opulencia, de muchas riquezas, pero nace en una ciudad bastante humilde, en un lugar bastante desagradable, como decíamos en las meditaciones anteriores. Algunos dicen un pesebre de ovejas o de animales domésticos, y otros dicen que era definitivamente una cueva donde la gente se hospedaba regularmente. Meditemos este día acerca de un personaje. Dice que estas cosas, el nacimiento de Jesús, el tiempo que se cumple en Dios, se da en los días del rey Herodes. Aquí nos invita entonces el evangelista Mateo a hacernos dos preguntas. ¿Cómo eran la situación del pueblo de Israel en los días de Herodes, en esta época? ¿Cómo era espiritualmente el pueblo de Israel? ¿En qué condiciones estaban? Y una pregunta bien interesante: ¿y quién es ese señor, el rey Herodes? Bueno, vamos a empezar con la primera parte entonces. ¿Cómo es la situación en estos días? Podríamos hablar del contexto económico, social, político, pero quiero remitirme tal vez a dos cosas. La primera es a cómo es la experiencia del pueblo de Israel. La palabra de Dios nos muestra que hace aproximadamente 600 años el pueblo de Israel ha venido experimentando esclavitud tras esclavitud. Un tiempo esclavos de Babilonia, otro tiempo esclavos de los medos y los persas, otro tiempo bajo la esclavitud de los griegos. Y ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, hace unos 60, 70 años que el pueblo de Israel está siendo esclavizado entonces por los romanos. Pues esto debe de mostrarnos un ambiente bastante desolador, un pueblo que casi 600 años esperando las promesas que Dios le ha dado. No habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, esperando el cumplimiento de esas promesas, y cada vez se hace más sombrío el cumplimiento de esas promesas. Para ellos eso debe ser difícil. Pero aún una cosa más de más dolor y de más preocupación y de mayor oscuridad para el pueblo de Israel es que hace unos 4 siglos, cuando el último profeta, que se cree que es Zacarías, habla acerca de la restauración del templo, de todo lo que Dios va a hacer, y tal vez Zacarías y Malaquías son los últimos dos profetas que vienen de Dios a hablar al pueblo. Y han pasado alrededor, dicen algunos, de unos 400 años que no han venido más profetas a hablar. Entonces algunos llaman a este periodo el periodo del silencio de Dios, otros lo llaman el periodo intertestamentario, es decir, lo que pasa entre esa transición del Antiguo al Nuevo Testamento. No son días, son muchos años
y el pueblo de Israel lo llama el periodo del segundo templo porque es la oportunidad a través de los profetas últimos, como menciono, Zacarías, Malaquías, que el pueblo de Israel reconstruye o reedifica el segundo templo con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Pero aquí llegamos a estos días del rey Herodes y en realidad el pueblo lo que hace es estar en expectativa. Hay una promesa, vendrá un rey. Dios ha prometido enviar al rey que va a gobernar con mano fuerte, que va a tomar el cetro del poder. ¿Y cuándo será? Esa es la incertidumbre del pueblo de Israel. El llamado a la adoración en este contexto debe ser un llamado a adorar a Dios fundamentados en la palabra. Muchas veces también podemos pasar por esos periodos de bastante incertidumbre, de bastante oscuridad, de terrible desesperación, porque las promesas esperadas no llegan. Pero aún allí hay que adorar a Dios. Allí van a haber personajes que están en medio de toda esta situación de incertidumbre, esperando, proclamando las promesas de Dios. Allí está Ana, allí está Zacarías, allí está Simeón y una serie de personas están entonces esperando en el cumplimiento de las promesas de Dios. Que esto nos ayude a nosotros en medio de cualquier incertidumbre mantenernos fieles esperando en Dios. No olvide el ayuno, la oración, la palabra, la adoración, disciplinas indispensables para el cristiano en estos días. Y no olvide que hay un diario en el cual podemos estar escribiendo nuestras experiencias diarias, lo que nos sucede bueno y lo que no nos sucede tan bueno también, para que más adelante cuando hayamos pasado podamos recordar con alegría todo este tiempo. Dios les bendiga.